Bienvenidos una vez más. En el capítulo de hoy veremos la poco conocida historia de la conquista de Alaska por la Rusia zarista y el comienzo de las sorprendentes exploraciones españolas en la zona, en defensa de sus intereses en el Pacífico Norte frente a los rusos. Comienza pues un nuevo capítulo. El curioso ermitaño. A comienzos de mayo de 1682, las calles de Moscú se deshacen en festejos por la coronación del nuevo zar, Pedro I el Grande. Al no estar en la línea de sucesión directa al trono, ha recibido una educación más liberal. Acomete la occidentalización y modernización del país. También se interesó por la técnica, la náutica y la cartografía. Reorganiza la marina rusa y crea el nuevo puerto de Petersburgo. Sistematiza el estudio de su extenso imperio en muchas partes ignoto, para fines científicos y estratégicos. En 1724 encarga, poco antes de fallecer, el envío de una expedición que explore y cartografíe los pueblos y recursos del lejano oeste y determine si Asia y Norteamérica se unen en algún punto del extremo de Rusia. El encargo recae sobre Vitus Bering, un marino de origen danés, al servicio de la marina rusa, acompañado de una cohorte de cientos de topógrafos, navegantes, sirvientes. Atravesará Rusia en un viaje de 3 años, desde San Petersburgo al mar de Ojotsk. De allí emprenderán por barco la llegada a la península de Kamchatka, pero al desconocer las dimensiones de la península, se verán obligados a transportar el material para la construcción de los barcos a 800 millas a pie. El 11 de agosto de 1728, el San Gabriel cruzó el estrecho que separa Asia de América. Pero en ese momento los marineros no pudieron saber si era un estrecho o algo más. El 15 de agosto, la expedición entró en el Océano Ártico y continuó navegando hacia el noroeste en completa niebla, apareciendo muchas ballenas y un océano sin fin que se extendía por todos los lados, sin rastro ninguno de tierra. En ese punto, Bering decide dar la vuelta. No encuentra ninguna línea de visión de la costa norteamericana. Una vez de regreso en la capital y ante el almirantazgo, se propone una segunda expedición, ya que no se halla un resultado concluyente de si Asia y América se unen en algún punto. Patrocinada por la emperatriz Ana, la llamada Gran Expedición del Norte da comienzo. Para hacernos una idea de su magnitud, esta equivalió a 1/6 de los ingresos de Rusia en el año 1624. Esta vez contando con miles de personas. La expedición se divide en 3. Una parte viajando por mar desde Arcángel, en el Mar Blanco, hasta Siberia, para determinar la viabilidad de un paso del noroeste como posible conexión entre Europa y el Océano Pacífico. El resto de la expedición atravesará Rusia, una parte compuesta por científicos como el naturalista Gemelin, astrónomos, geólogos y pintores, y por otro lado, separada de esta, otra comandada directamente por Bering. Las dos se encontrarán en Yakutsk, de ahí se dirigirán a la zona de Ojotsk, pasando nuevamente a la península de Kamchatka y reforzando sus emplazamientos. El equipo de Bering pasó 3 años construyendo los barcos, y alrededor del puerto se originó la ciudad más tarde llamada Petropavlovsk, en honor a los 2 buques. En junio de 1741 parten de Kamchatka. Sin saberlo y creyendo que se dirigen por la ruta más corta, lo que hacen es describir un arco al sur de las Islas Aleutianas durante 5 semanas. El botánico y naturalista Steller advierte de que se han observado algas en dirección norte, pero es ignorado. Con la moral muy baja, los oficiales deciden emplear unos días más rumbo al norte.
En julio divisan América ante la alegría en el barco, probablemente la isla del Príncipe de Gales. Ven el monte San Elías, pero Bering no quiso desembarcar debido al clima y la falta de provisiones. En el otro barco, Chirikov siguió adelante desembarcando en el archipiélago Alexander. A su vez, el naturalista Steller estaba ansioso de registrar la flora y la fauna de Norteamérica. Pide a Bering acompañar a los marinos en busca de agua, y este le da permiso. Allí descubrirá un buen número de animales, algunos de ellos ya extintos, como el cormorán brillante o la vaca marina de Steller, entre muchos otros. En su viaje de vuelta también divisarán las islas Aleutianas, entrando en contacto con los nativos. Ya cerca de la península de Kamchatka, naufragan en la isla que lleva el nombre del almirante, donde morirá ese mismo año. Muchos de los supervivientes de la expedición trazarán mapas de las Aleutianas y zonas de Alaska, para comenzar lo que será la caza masiva de pieles de nutria marina. Los comerciantes de pieles rusos empiezan a organizar expediciones a las Aleutianas, obligando a los diestros cazadores aleuts a cazar por ellos para la incipiente compañía ruso-americana. Al ser considerada una de las pieles más finas del mundo, se establecen los primeros asentamientos rusos en Alaska, pero tras 2 décadas de guardar el secreto del origen de sus pieles, en 1765 el embajador español en Rusia averigua que hay rusos en América. Para los españoles se trataría de un acto contra su soberanía, ya que los derechos territoriales sobre la costa de todo el Pacífico databan del Tratado de Tordesillas y la bula papal de 1493, que daba a España todo el territorio de América tras el descubrimiento de 1492, sumado a que en 1513 Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, haciendo acto de posesión de todas las tierras bañadas por ese océano para la corona española. A inicios de 1774, el virrey de Nueva España, Antonio Bucareli, ordena a Joan Pérez alcanzar el paralelo 60 y comprobar si los rusos se han establecido en la zona. En la fragata Santiago pasa por la isla de Nootka y contacta con los nativos Aida y los Tlingit. No llega a alcanzar el paralelo 60, pero realiza descubrimientos geográficos reconociendo el archipiélago Príncipe de Gales y descubre el monte Olympus, que llamaría Santa Rosalía. En 1775 se realiza otro viaje, esta vez comandado por Ezeta y Bodega y Cuadra. En esta ocasión la tripulación constaría de 160 hombres. Llegaron a avistar tierra, esta vez una tierra verde irregular, la costa actual del estado de Washington. Mediante una ceremonia tomaron posesión de esta tierra, pero cuando 7 españoles fueron a tomar provisiones, son atacados por 300 guerreros y muertos allí mismo. Eran los indígenas Quinault, que en principio recibieron bien a los españoles. Avanzarán hacia el norte adivinando lo que hoy es el estrecho de San Juan de Fuca. Realizan un mapa de una bahía que ellos llaman de la Asunción y que más tarde resultará ser el río Columbia. El Sonora llega el 15 de agosto a las aguas del estrecho de Sitka, cerca de la actual ciudad homónima. Allí se realizan numerosos actos de soberanía, nombrando y reclamando el puerto de Bucareli, el puerto de los Remedios y el monte San Jacinto, renombrado como monte Edgecumbe por el explorador británico James Cook, 3 años después. Navegarán hasta una posición en la latitud 59 grados norte, retornando en un largo viaje a las posiciones en Nueva España. Desde esta última, unos pocos años antes de estas expediciones, y vinculado a nuestra historia de hoy, y como veremos en el segundo capítulo, se procede a la colonización de la Alta California, la cual no se produce hasta el siglo XVIII. Lo cierto es que la enorme extensión de la monarquía hispánica y las zonas desérticas previas dificultaban la ocupación efectiva de todo el territorio. En torno a la costa se fundan una serie de misiones y pequeños fuertes o presidios contra ataques de indios hostiles o europeos, y con un puñado de monjes
entre ellos Junípero Serra, y una reducidísima fuerza militar. Las misiones eran asentamientos donde los misioneros de diferentes órdenes religiosas vivían y trabajaban en granjas, ranchos, huertos y talleres con el fin de convertir el catolicismo a los indígenas americanos. Algunos ejemplos de misiones son San Diego, Santa Bárbara o San Francisco. El objetivo de la colonización era evitar que otros poderes emergentes en el norte del Pacífico, como Reino Unido o la Rusia zarista, se asentaran en estos territorios explorados por España. Para el año 79, Arteaga y Bodega y Cuadra son enviados esta vez a apresar al marino James Cook, del que se sabía había cartografiado partes de Alaska. También se les encomienda buscar el paso del noroeste y a los escurridizos rusos que no aparecen. En el caso de James Cook, llegaban tarde, ya que había sido asesinado por indígenas en Hawái en febrero de ese mismo año. A pesar de todo, exploraron la ensenada de Cook y la península de Kenai, donde celebraron una ceremonia de toma de posesión en agosto de ese mismo año. Al no atisbar presencia rusa, se hace un parón de las expediciones durante 10 años, hasta el año 1788, en el que una misión comandada por Esteban Martínez y López de Haro alcanzan la isla de Kodiak y se enteran por nativos de la presencia de un puesto ruso. Se manda a José María Narváez, el primero en entrar en contacto con los rusos. El jefe del puesto, Evraz de Larov, es llevado al San Carlos para entrevistarse con López de Haro. De Larov dio a Narváez un mapa ruso de la costa de Alaska y le indicó la ubicación de los 7 puestos rusos que ya tenían, con cerca de unos 500 hombres. De Larov también le dijo a Narváez que los rusos querían ocupar la isla de Nootka, en la costa oeste de la isla de Vancouver. La flotilla española viajó a la isla de Unalaska, donde había un importante puesto ruso, bajo el mando de Potap Kuzmich-Zaikov. Martínez llegó el 29 de julio y Haro el 4 de agosto. Zaikov dio a Martínez otros 3 mapas que comprendían las islas Aleutianas. También le confirmó que los rusos tenían previsto tomar posesión de la isla de Nootka al año siguiente. Zaikov le explicó que 2 fragatas rusas estaban ya en camino y una tercera iba a navegar hasta el estrecho de Nootka. La visita a Unalaska supone el punto más occidental alcanzado durante los viajes españoles en la exploración de Alaska. Pronto comenzaría la carrera por ocupar la isla de Nootka antes de que los rusos lo hicieran.